Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos, bienvenidos, gracias por acompañarme hoy. Por favor, busca el menú de los 3 puntos o en la fila inferior hasta que veas un icono de engranaje, haz clic en calidad. Así que ya sea aquí abajo o allá arriba, ajusta la calidad a 720p o 1080p, siempre que sea algo claro para que puedas tener una mejor imagen con la que trabajar. Hoy continúo con la serie de profecías sobre América. Creo que vamos a estar en esta serie por bastante tiempo y la razón de eso es porque la mayoría de las palabras proféticas que he recibido del Señor desde el período de 2012 hasta ahora, incluyendo todo el 2020 e incluso hasta el año 2021, están enfocadas en los Estados Unidos. Mucha gente pregunta, ¿por qué Dios se enfoca en los Estados Unidos? Los Estados Unidos ni siquiera se pueden encontrar en la Biblia. No hay nada escrito como Estados Unidos, no hay nada escrito como América. Pero como he compartido a menudo en muchos de mis videos, y solo reitero esto para los nuevos espectadores que puedan tener esa pregunta, los Estados Unidos están proféticamente en la Biblia como la nación de Babilonia y especialmente como la Babilonia misteriosa. Así que cuando Dios está dando estas profecías, las profecías son graves, las profecías son pesadas, las profecías son contundentes y hay una razón para ello. La falta de arrepentimiento de los Estados Unidos es fuerte. Ahora, ya seas un partidario de los Estados Unidos, una persona que vive en una nación extranjera, o seas un ciudadano nacional, o si te has naturalizado, has estado viviendo aquí por 5 años, 15, 20 o toda tu vida, hasta 50 años o más, necesitamos entender cuál es el propósito de Dios al traer la profecía. ¿Está Dios tratando de ensañarse con los Estados Unidos? ¿La está señalando para un castigo único que no traerá sobre otras naciones? Por el contrario, la Babilonia misteriosa en la Biblia se representa como una nación de corazón muy endurecido, y esto es exactamente lo que Dios dice en las profecías que me da. Él se refiere a los Estados Unidos como una nación de corazón muy endurecido. Otra cosa que observamos es que la Babilonia misteriosa representa el desbordamiento del pecado. Así que si piensas en el pecado como en un gradiente, que por cierto Dios no lo hace, pero para facilitar nuestra comprensión como humanos, si piensas en el pecado a lo largo de un gradiente, la Babilonia misteriosa es esa nación que ha perfeccionado el pecado. No solo eso, es esa nación que ha provocado el desbordamiento de la maldad y la corrupción para contaminar a todas las naciones. Así que la Biblia se refiere a ella como una copa hermosa que alguna vez fue algo honorable en las manos del Señor, pero ahora el desbordamiento de su iniquidad ha fluido hacia todas las naciones y ha corrompido a todas las naciones, de tal manera que no solo anhelan, sino que imitan y practican sus abominaciones, como la atracción entre personas del mismo sexo, como el aborto, como básicamente la proliferación de ídolos y la promoción de todas las diferentes formas de adoración. Y singularmente, esta nación es conocida por una cosa en particular que es, si puedo usar mi mano como una escoba, alejar a Dios. Fuera Dios, eres un problema, eres una confusión entre nosotros. Tú, y por defecto y extensión, las personas que te sirven, las personas que te aman, Dios y las personas que te siguen, son una plaga para nuestra población, son problemáticos. Cristo y los cristianos se convertirán cada vez más en una mala palabra en esta nación, y una gran persecución y llanto surgirán de esta nación en los últimos tiempos, mientras ella continúa para terminar con fuerza y cumplir y realizar su naturaleza profética, de las Escrituras como aquella que perseguirá a los santos y hará que la sangre de los profetas de los últimos tiempos corra.
Así que entramos en este mensaje en particular. Ya mencioné que estaré compartiendo una serie de mensajes que recibí alrededor de noviembre de 2020, profecías políticas que no son mis favoritas, pero en obediencia al Señor, aunque estas cosas Él no puso en mi corazón que las compartiera antes, ahora me ha dado la instrucción de hacerlo y eso es lo que estoy haciendo ahora. Así que la profecía de hoy continúa la serie que comencé hace 2 días y el nombre de esta es Biden más Harris igual a 2 menos 1. Recibí esto a lo largo de varios días y situaría ese periodo entre el 7 y el 12 de noviembre de 2020. Así que, si lo recuerdan, esto fue durante el periodo en que todavía se estaban contando los votos. El día de las elecciones fue el 3 de noviembre. Nos despertamos el 4 de noviembre sin ganador, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sin ganador. Así que fue durante ese periodo cuando el Señor me estuvo hablando. La escritura principal de hoy es: ciertamente el Señor Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3, versículo 7. Así que continúo compartiendo estas cosas de mis archivos de profecía y mientras estaba escribiendo esta, es decir, mientras básicamente la transcribía de mi diario a un formato electrónico, el Señor de alguna manera interrumpió la escritura y esto fue lo que me dijo: Celestial, diles este mensaje de mi parte. Así que hay otra profecía dentro de esta profecía y es la siguiente. Dile a América que sus cambios caerán como golpes de martillo, cada uno peor y más pesado que el anterior. Yo golpearé las abolladuras en su armadura. La haré lisa con arrepentimiento. Golpearé con fuerza, la dureza de corazón fuera de ella, nación de caparazón de tortuga, nación de corazón endurecido, tú, malvada. Los gritos de los inocentes llegan hasta mí desde tus fronteras. Tus clamores de arrepentimiento se mezclarán con los de ellos a su debido tiempo, pero será demasiado tarde. Incluso ahora, tu nación es desafiante, diciendo que serás grande. Nunca serás grande. Prepárate para golpes de martillo, cambios rápidos y veloces como una montaña rusa fuera de control. Muchos de ustedes serán arrojados fuera. No podrán mantenerse al día, ni siquiera con sus propios medios de comunicación que les contarán sobre un cambio tras otro. Tú votaste por el cambio, América. Ahora observa cómo tus cambios te cambian a ti. Así que si escuchamos esta profecía, pueden ver que, Dios a veces es muy poético. Incluso sabemos que nuestra Biblia es uno de los libros de poesía más grandes que existen, y a veces Dios es muy lírico y poético en la forma en que habla. Así que mientras Él me daba esta profecía y hablaba de golpes de martillo, no pude evitar pensar en la profecía, en el video que hice ayer, donde hablé de la visión que Dios me mostró de Kamala Harris, quien se veía enorme y alta sobre la metrópolis de los Estados Unidos, y tenía un gran martillo en la mano, y lo balanceaba destruyendo las diferentes infraestructuras de los Estados Unidos. Cada vez que ese martillo golpeaba, el edificio salía volando como ladrillos en un videojuego, y luego el Señor también mencionó que América tiene un corazón de caparazón de tortuga. Ahora todos sabemos que el caparazón de una tortuga es algo que ni siquiera responde al fuego. Es un caparazón de queratina extremadamente duro que es casi impenetrable, y Dios les ha dado ese tipo de caparazón a las tortugas y galápagos porque por debajo sus cuerpos son muy blandos. Así que cuando Dios le dice a una nación, tu corazón es como el caparazón de una tortuga, está diciendo que esa nación es tan dura de corazón que es impenetrable. Nada la conmueve. Ninguna cantidad de castigo, ningún número de terremotos, ningún incendio descontrolado en ciertas partes, ninguna inundación, ni siquiera ver cómo la locura estalla en su más alta oficina. Nada parece conmoverla y nada parece capaz de llevar a toda la nación al arrepentimiento.
Así que incluso con el COVID, incluso con las muertes masivas que hemos visto, incluso con el cambio de nuestra sociedad, que es tan grotesco y tan gráfico que no hay nadie que pueda negar que las cosas están muy mal, muy torcidas, muy desviadas en los Estados Unidos. Ella sigue diciendo, los ladrillos se han caído, pero reconstruiremos con piedras perfectamente cortadas. Sí, los sicómoros se quemaron, pero haremos nuevas plantaciones de cedro. Y ante eso, la respuesta de Dios es del capítulo 9 de Isaías. Mi mano aún está extendida. América, no he terminado. Así que entremos en la profecía de hoy, alrededor del 4 o el 5, ¿verdad? Así que esto sería 1 o 2 días después de que tuve el sueño donde el Señor me habló y vi que Kamala Harris estaba de pie en el sueño y decía, yo, Kamala Harris, soy la presidenta de los Estados Unidos. Esto es el 3 de noviembre, Esto es el 3 de noviembre, el día en que recibí la profecía No Más Gracia. Así que el 4 de noviembre, entonces vi a la enorme Kamala Harris con un martillo. Así que alrededor del 4 o el 5, Dios todavía me estaba explicando las formas en que iba esta elección y era muy temprano en la contienda y nosotros ni siquiera habíamos notado aún cuánto se iba a demorar el proceso de conteo de votos. Sin embargo, aquí estaba el Señor diciéndome que Joe Biden ya sería el ganador y luego dijo que Joe Biden sería retirado. Así que pregunté, Señor, ¿qué quieres decir con retirado? Y el Señor no me respondió. Así que mientras continuaba con mi día me puse a pensar, ¿qué significa la palabra retirar? En el retiro lo vemos todo el tiempo con los famosos, ya sabes, actores famosos, o lo vemos mucho más en la NBA y la NFL, donde los grandes y las leyendas que han tenido carreras increíbles salen y con sus propias palabras dicen que se retiran de un deporte para el que han sido elegidos, que ha sido su trabajo, su vocación, su profesión, que les ha dado fama y ha catapultado a muchos de ellos de la anonimidad a una gran fama mundial. Luego salen y dicen, ya no haré más este trabajo, ya no jugaré golf, ya no nadaré ni participaré en las Olimpiadas, ya no seré jugador de baloncesto, me retiro. Retirarse significa apartarse de algo, dejar algo para lo que ha sido designado o nombrado para hacer. También cuando vemos corrupción en Estados Unidos siempre hay una ola de jubilaciones que le sigue porque de esa manera puedes conservar tu paquete de jubilación y no ir a la cárcel. Así que pensé en eso y también pensé en cómo la palabra retirarse puede usarse como verbo. Cuando usas retirar como verbo significa que estás dejando de lado algo que ya está obsoleto. Es viejo, ya no es útil, ya no puede cumplir su función ni servir a su propósito, así que lo dejas a un lado. Más tarde ese mismo día le volví a decir al Señor, Señor, ¿qué quieres decir con retirado? Y esta vez recibí una respuesta. Él dijo que Biden será retirado. Joe Biden saldrá de escena y Kamala Harris tomará la Casa Blanca con los Obama a su lado. Ahora, esta es la segunda vez que lo digo, que ella asumiría el cargo y que Barack y Michelle Obama, quienes ocuparon ese cargo durante 2 mandatos consecutivos, estarán a su lado. Ahora, no sé si ella será investida con ellos a su lado. La sensación que tuve de esto es que los Obama estarán muy, muy cerca, serán muy influyentes en esta presidencia. Así que, mientras Dios me hablaba y me decía que Biden saldría de escena, tuve una visión y en esa visión vi a Joe Biden en una silla de ruedas. Se veía muy frágil y se notaba que lucía realmente viejo y desorientado. Parecía confundido, como si no supiera dónde estaba. Se veía desorientado. Y mientras observaba, un hombre grande y corpulento como de seguridad se acercó rápidamente y cubrió las rodillas de Joe Biden con una manta de lana, ¿verdad? Así que él cubrió las rodillas del hombre con una manta y la metió bien alrededor de sus rodillas y luego giró a la izquierda y lo sacó del escenario en la silla de ruedas. Y mientras lo sacaban por un lado, Kamala Harris entró al escenario por el otro lado.
Ella llevaba puesta su mascarilla y estaba haciendo ese saludo con las dos manos, ese gesto de este es mi momento. Así que estaba saludando con las dos manos y había una multitud de seguidores muy emocionados animándola y fue muy bien recibida, ya sabes, con un entusiasmo desbordante, y eso fue lo que vi. Así que unos días después el Señor seguía hablándome, seguía trabajando en mi entendimiento y me dice, Celestial, a Joe Biden lo declararán médicamente incompetente en muy poco tiempo después de asumir el cargo. Ahora, no puedo decir cuánto tiempo es muy poco tiempo, así que no voy a afirmar eso. Solo sé que el Señor dijo que sucederá muy rápido, ¿verdad? Sucederá tan rápido y no perderán tiempo en declararlo incapaz y hacer la transición, el intercambio de poder. Él dijo, ella estará en el cargo tan rápido que será evidente para todos que él solo fue usado como una cara familiar para asegurar el voto y la candidatura. Y muchos demócratas se sentirán engañados porque esto no es lo que quieren, no es lo que esperaban, no es por lo que votaron y se sentirán engañados. Así que pensé, está bien, entonces así será. Usarán una plataforma médica o un pretexto médico para sacarlo del ojo público y así es como ella asumirá el cargo. Así que justo cuando Dios dijo que los demócratas que votaron por Biden se sentirían engañados porque no es el resultado que esperaban, tuve otra visión. Fue una visión de un hombre y su esposa que estaban cenando en esas mesitas que pones frente a ti, en el sofá, mesas a juego que a veces puedes comprar, una para el esposo y la esposa, o una para ti y todos los niños, y entonces la familia se sienta a ver la televisión. Así que estaban cenando, un esposo blanco y su esposa negra, en estas lindas mesitas a juego, y parecían una pareja felizmente casada. Parecían muy felices. Llevaban, camisetas y pantalones cortos a juego y estaban viendo las noticias de la noche. Y entonces se hizo un anuncio en la televisión y la pareja tuvo reacciones muy diferentes. La esposa se alteró. Ella dijo, sí, y levantó el puño en señal de victoria y empezó a gritar de emoción, como cuando las mujeres hacen ¡hu! Ella empezó a chillar y a reírse y estaba tan feliz que se cayó de lado en el sofá y pateaba las piernas en el aire, justo como hacen los niños cuando están muy contentos. Y su esposo no estaba nada feliz. Él miró de la televisión a ella, luego de nuevo a la televisión y parecía confundido, pero yo podía ver que definitivamente había escuchado y entendido lo que decía el anuncio por la forma en que reaccionó. No puedes estar disgustado si no entendiste lo que alguien te dijo. Él estaba disgustado, pero intentaba no mostrarlo por el bien de su esposa. Y así vi esta visión varias veces seguidas a medida que pasaban los días y seguíamos esperando un resultado. A veces Dios me decía, esta es la elección de Kamala celestial. Y cada vez que él decía eso, veía ese pequeño clip rápido. Esposo blanco, esposa negra, felizmente casados, escuchando el anuncio de que Joe Biden había sido declarado médicamente no apto, y la frase que usaron fue, debe retirarse de la vida pública, se retirará de la vida pública, escuchando en la televisión que Kamala Harris es la próxima presidenta de los Estados Unidos, y veía, mientras Dios me traía de nuevo ese clip, cómo se sentía el esposo. Él se sentía traicionado, confundido y muy incómodo, pero ninguna de esas emociones estaban dirigidas hacia su esposa, así que no sentía esas cosas hacia su pareja. Sentía esas cosas hacia el partido político que lo había llevado a votar de esa manera y luego le había dado un resultado en bucle que no esperaba. Y Dios me mostró, a medida que esto sucedía, Dios a veces traía mayor profundidad, así que Dios me mostró el corazón de ese hombre. Vi que él se sentía traicionado, se sentía engañado por su partido y no podía aceptar esta decisión. Vi que en su corazón había una insistencia y una repetición constante mientras veía las noticias desarrollarse. Esto no es lo que nos dijeron. Esto no es lo que dijeron. Yo no voté por esto. ¿Por qué está pasando esto? ¿No podían ver que él no era apto mucho antes de las elecciones?
Así que estos eran los pensamientos que se repetían en bucle en la cabeza de este hombre, y a medida que estos pensamientos venían, se alteraba tanto viendo el anuncio que no podía comer su comida. Así que estaba su esposa a su lado celebrando, moviendo las piernas de la emoción, y en su mente solo había un pensamiento: por fin, una presidenta, y además una mujer negra. Ahora, hermanos y hermanas, si recuerdan, en el primer video de esta serie, cuando Dios estaba dando la palabra profética, esta es la frase exacta que él dijo, que Estados Unidos está a punto de sufrir lo que él llamó un golpe de Estado superficial. Un golpe de Estado es cuando logras una transición de poder con éxito, sin pasar por los medios legales. Así que la mayoría de las veces pensamos en un golpe de Estado como cuando la gente asalta las murallas de ¿dónde está la sede del gobierno con armas y cosas así? Por lo general tienen armas y ejecutan al presidente y a quien sea, y luego toman el poder y salen por la radio diciendo: este es su nuevo gobierno. Y entonces todos simplemente tienen que aceptarlo, porque si no lo aceptas, normalmente hay asesinatos y derramamiento de sangre. Así es como normalmente ocurren los golpes de Estado. Pero hace más de un año, no recuerdo ahora la profecía, pero ciertamente la buscaré, Dios me dijo, y lo publiqué públicamente en el blog, que Estados Unidos sufriría un golpe de Estado. Sufriría un golpe de poder, el poder sería usurpado en el país, no sucedería como la gente piensa, y habría una transición de poder sin utilizar los medios legales. Y así, Dios dijo que habría un golpe de Estado superficial, y la frase que usó fue una presidenta y además una mujer negra. Y esto es lo que esta señora estaba pensando. Ella estaba tan feliz en la visión y estaba tan llena de esa energía de empoderamiento femenino que ni siquiera podía concentrarse o notar cómo se sentía su esposo. Y vi que su mente trabajaba horas extra para averiguar exactamente cuánta información sobre el estado de salud del señor Biden se había ocultado a los votantes para presentarlo como un candidato íntegro y saludable, de modo que la gente votara por él y no por su oponente, el señor Trump. Al ver esta escena, entendí por qué el Señor me lo reveló, así que el Señor me hizo comprender que este hombre no estaba molesto por problemas raciales. En realidad, este hombre está molesto porque no quería una presidenta mujer y sentía que lo habían engañado para votar por una, y vi que el hombre estaba nervioso por lo que este tipo de gobierno y administración significaría para todos los demás hombres en Estados Unidos. Y el Señor me dijo: se avecinan tiempos difíciles para los hombres. La agenda feminista viene, celestial. El poder femenino, el poder de las chicas, tiempos de gran agitación en los Estados Unidos. Esta nación recibirá un rebranding feminista como nunca antes. Hillary Clinton será tan popular como siempre lo fue, pero también muchas líderes y figuras femeninas que habían sido olvidadas durante mucho tiempo y que habían sido apartadas o que estaban a punto de retirarse, disfrutarán de un bienvenido renacimiento en la vida pública. Estén atentos a este cambio. Los hombres serán oprimidos. El poder femenino los volverá obsoletos, marginados y pasados por alto. El género masculino languidecerá. Ahora, la palabra languidecer significa no prosperar. Significa carecer de vitalidad, fuerza y audacia. También significa volverse débil y frágil. Así que durante los siguientes días, Dios seguía diciendo: Biden saldrá por la izquierda del escenario, y cada vez veía a ese corpulento guardia de seguridad avanzar rápidamente con una pequeña manta de lana. ¿Sabes esa de parches cruzados? La acomodaba rápidamente alrededor de las piernas de Joe Biden, ponía las manos en las asas de la silla de ruedas y lo sacaba velozmente hacia el lado izquierdo del escenario. Lo último que vi en esta visión fue que las ventas de armas aumentaron drásticamente en Estados Unidos. Ahora, debo decir que el Señor me dio la razón, había una causa directa para esto. Las ventas de armas no se dispararon por sí solas.
aumentaron como respuesta directa a algo que sucedió en la nación, algo que causó conmoción y una traición absoluta, pero no puedo compartir eso en este momento. Digamos simplemente que hay una pieza más en este rompecabezas, que si el Señor me lo indica, la revelaré. Pero las ventas de armas aumentarán. En realidad, no vi a personas entrando a las tiendas y comprando Smith & Wessons o rifles. Lo que vi o lo que escuché fueron cajas registradoras en el sur, y supe que era en el sur, supongo que espiritualmente, pero cajas registradoras en el sur, solo las escuché haciendo cachín, 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 y el Señor me hizo saber que esas eran armas comprándose en números récord. Y vi un tipo de bala curioso. No era la típica bala de First Blood, Rocky Rambo. ¿Conoces la bala normal que vemos que está hecha de metal? Era una curiosa bala redonda que parecía una batería, ¿verdad? No. Las pilas redondas para las linternas, así se veían. Parecía una bala tipo batería redonda y tenía pólvora dentro, y creo que esa es la bala para una escopeta, pero no estoy seguro. Ese tipo de balas se estaba comprando mucho. Y mientras se compraba, escuché acentos muy marcados y oí voces muy enojadas diciendo, no está bien, simplemente no está bien. Así que este es el final de las percepciones proféticas y revelaciones del Señor que Él me dio durante el periodo, diría yo, del 7 de noviembre al 12 de noviembre. Que el Señor sea glorificado en todas las cosas porque Él es quien da entendimiento sobre el futuro, y digo que Él hace esto con un solo propósito, que los seres humanos lleguen a respetar a Dios, que la gente deje de seguir cualquier viento de doctrina que haya por ahí y a todo aquel que afirme que está hablando en nombre de Dios. Una de las maneras que la Biblia nos da para saber si un hombre, una mujer o incluso un niño como el pequeño Samuel está hablando de parte de Dios es lo que el Señor dice en Juan 13:19. Ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda sepáis que yo soy. Hermanos y hermanas, no pueden permitir que la gente les diga, el Señor me dijo esto, pero podría ser de cualquier manera. El Señor me dijo esto, pero podría irse por ese lado. Ahora bien, no pretendo representar a nadie más que lo que el Señor me ha dado a mí, celestial, en este canal. No puedo, no lo haré y no tengo absolutamente ningún interés en responder por otras personas. Y si has estado en este canal por un tiempo y has estado viendo los videos, sabes que no sé lo que la gente está haciendo allá afuera, no lo estoy buscando. Tengo las manos llenas solo con ser fiel a Dios y archivando, escribiendo, administrando y protegiendo lo que Él me da porque seré responsable de eso. Así que oro para que Dios guarde a los miembros de este país y como un pequeño apunte, si eres mujer, sin importar tu afiliación política, cuando veas este video, entiende que Dios tiene una posición muy ungida, poderosa y asombrosa para las mujeres en su reino. Dios no creó solo al hombre, creó al hombre y a la mujer, pero entiende que algo muy extraño sucede cuando la mujer se levanta y comienza a usurpar, sobrepasar o salirse del lugar, la posición y el rol que Cristo le ha dado. En este mundo moderno donde hay tantos tipos diferentes de modelos a seguir que absolutamente escupirían en la cara de lo que estoy diciendo, lo único que les digo a las mujeres y a las jóvenes allá afuera es que entiendan que estos son tiempos explosivos. Estos son tiempos explosivos que lo que Celestial en este canal llama los tiempos finales. Entiende que nos estamos acercando al fin de todas las cosas del hombre para que podamos dar paso al comienzo de todas las cosas de Cristo. No permitas que nadie, ningún movimiento, ningún poder femenino, ni nada te lleve a vivir de tal manera temporalmente, es decir, aquí en la tierra, que destruyas y pierdas tu capacidad de vivir eternamente en paz con Cristo. Eso es todo lo que tengo que decir. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, que tengan un día increíble y bendecido. Soy Celestial y esta es la voz del Maestro. Puedes encontrar toda la información que necesites sobre este ministerio en el cuadro de búsqueda
No en el cuadro de búsqueda, en la caja de descripción abajo. Puedes saber más sobre este video, puedes saber más sobre profecías relacionadas. Enlazaré algunas abajo. Si deseas apoyar este ministerio, sería una bendición para mí. Eres más que bienvenido. La información para dar está abajo. Que Dios cuide y bendiga a cada uno de ustedes. Cuídense. Adiós.